Buenas tardes para todos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a empezar las clases correspondientes a Matemática uno de la carrera de Ingeniería. Yo soy el profesor Roberto Aguayo. Vamos a estudiar juntos Matemática uno y vamos a esperar que ingresen todos. Bueno, estamos todos, creo que. Muy bien, entonces, como les dije, yo soy el profesor Roberto Aguayo, soy profesor de matemática, vamos a estudiar matemática uno en este semestre, los días martes, cuando las clases son virtuales, vamos a empezar a las 19 horas, ¿verdad? Con cierta tolerancia eh, por por el tiempo que en algunas veces se tarda para poder ingresar. Muy bien, vamos a ver ahora. eh, Esperar un ratito. Vamos a ver la presentación. Un ratito, por favor. Muy bien, tenemos la portada de presentación. Tenemos los contenidos que vamos a desarrollar en este semestre. En el capítulo 1 tenemos las ecuaciones con dos incógnitas, con los diferentes tipos o métodos de resolución, el método de igualación, el método de sustitución y el método de reducción. Después tenemos el capítulo 2, ecuaciones cuadráticas, también cuadráticas, sí, las ecuaciones cuadráticas, su resolución por el método de por factorización y por fórmula, por factorización y por fórmula. Pues tenemos el sistema de ecuaciones con tres incógnitas también, las inecuaciones o desigualdades. Pues tenemos en el capítulo 4 las ecuaciones exponenciales, en el capítulo 5 los radicales y todas sus operaciones. Tenemos la simplificación de radicales, los radicales semejantes, la suma y la resta de radicales, la multiplicación de radicales con índices iguales e índices diferentes, el mínimo común índice, la división de radicales con índices iguales y diferentes, la racionalización, la radicación en sí también, la racionalización de expresiones monomios y polinomios. En el capítulo 6 tenemos funciones con sus gráficos, función lineal, función cuadrática, función exponencial, función logarítmica. Luego tenemos los logaritmos, sus propiedades, los logaritmos decimales y los antilogaritmos. Tenemos álgebra matricial, donde entran matrices, todas las operaciones con matrices. Luego tenemos el capítulo 9, determinantes,
la resolución de determinantes de segundo orden, determinantes de tercer orden por la regla de Sarrus, la regla de Laplace, la regla de Kramer, con 2 incógnitas y con 3 incógnitas. Y eso es básicamente el programa de matemática 1. Básicamente son contenidos que ustedes ya tienen conocimiento. Lo único que hacemos es profundizar un poquitito más, ¿verdad? Entonces, no es algo complicado, ¿verdad? Pero lógicamente, como cualquier materia, ¿verdad? Por la experiencia que tengo, especialmente en esta universidad, ¿verdad? Hace ya 13 años que estoy enseñando, ¿verdad? Siempre es importante asistir a clase y trabajar con los ejercicios de fijación para después no tener sorpresas en los exámenes. Tenemos el primer parcial el 26 de abril, donde tenemos un proceso de 10 puntos y el examen de cierre de 10 puntos, sumado ustedes que ya estuvieron en el semestre pasado y otros a lo mejor son de semestre más avanzados. Ya saben, ¿verdad?, de que ahora tenemos, desde que empezó la pandemia, acumulamos los puntajes a través de procesos, de tareas, de cuestionarios que se van acumulando. Entonces tenemos el primer parcial el 26 de abril con un proceso de 10 puntos y el examen de cierre, o sea, ese 26 de abril exactamente, es de 10 puntos. Sumados dan 20 puntos. Segundo parcial tenemos también el martes 7 de junio, donde también nuevamente el proceso es de 10 puntos y el examen de cierre de 30 puntos. Total 20 puntos. Ya tenemos acumulado 40. La entrega de trabajo práctico del 7 de junio, total de 10 puntos. El examen recuperatorio es el martes 28 de junio, o sea, 8 días antes ya culminan las clases. Ese martes 28, el último martes de junio, ya es el examen de recuperatorio. O sea, la última semana de junio ya no hay clases, es de examen recuperatorio para aquellos que no pudieron rendir por algún motivo, para poder recuperar de los 40 acumulados hasta 20. Total 10 puntos el examen de recuperatorio. Tenemos el examen final del 19 de julio, el proceso de 10 puntos y el, No, yo tengo examen martes final. a viernes. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Tenemos de total de 40, sumados dan 50. Examen extraordinario, el primer llamado es en agosto del 2022, de 50 puntos. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros vamos a desarrollar en este semestre, ¿verdad? En el primer semestre del año 2022, correspondiente a matemática 1, ¿verdad? Vamos a recordar algunos conceptos de... Estoy compartiendo. Muy bien, tenemos la factorización, o sea, descomposición factorial. Tenemos el primer caso que se denomina factor común monomio. Entre los coeficientes, tenemos que hallar el máximo común divisor, o sea, el mayor número que le divida las cantidades dadas, y en la parte literal, por observación, el factor común con su menor exponente. Luego se procede a dividir cada uno de los términos de la expresión por el factor común. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos a cuadrado más 2a, el factor común entre a cuadrado y a es a, el de menor exponente, eso se elige por observación. Luego empezamos a dividir. A cuadrado dividido a me da a, más 2a dividido a me da 2.
ya no tenemos que tener factor común dentro del paréntesis. Si es que hay, es porque elegimos mal por observación el factor común o dividimos mal. Estamos dando una retroalimentación. Tenemos 10b menos 30ab cuadrado. El factor común entre 10 y 30 es el mayor número que le divide a los dos, que es 10, porque también le divide 2, también le divide 5, pero también es divisible por 10. Siempre tiene que ser el mayor número que le divida a los términos dados. Si es de 2 términos, de 3, de 4, de 5, tiene que dividirle a todos. Entre b y b cuadrado, el de menor exponente es b. A es no común. 10b dividido 10b me da 1. Menos 30ab cuadrado dividido 10b me da 3ab. Y ahí ya no tengo factor común dentro del paréntesis. El otro ejemplo, 10a cuadrado menos 5a más 15a cubo. El factor común entre 10, 5 y 15 es 5. El mayor número que le divide a las cantidades dadas. Y procedemos a dividir. El otro ejemplo, 18m x y cuadrado menos 54m cuadrado x cuadrado y cuadrado más 36m y cuadrado. El mayor número que le divide a los tres es 18, porque también es divisible por 2, también es divisible por 3, también es divisible por 6, también son divisibles por 9. Pero el mayor número que le divide a las cantidades dadas, que en este caso son 18, 54 y 36, es 18. Entre m cuadrado y m, el de menor exponente es m. X cuadrado no tenemos en el tercer término, entonces x no es factor común. Si falta en uno de los términos, ya no es factor común. Entre y cuadrado, y cuadrado, y cuadrado, no tenemos mucho que elegir, es y cuadrado. Luego procedemos a dividir. Entonces, tenemos que elegir en la parte de los coeficientes, o sea, en la parte numeral, el mayor número que le divide a las cantidades dadas. Pero me dicen ustedes, pero ¿cómo si elegimos el menor número? Coincide que es el menor número. Entre 10 y 30 es 10, entre 10, 5 y 15 es 5, entre 18, 54 y 36 es 18. Pero no siempre es el menor número. Por eso hablamos del máximo condivisor. ¿Qué pasa entre 8 y 12? Entre 8 y 12. Entre estas dos cantidades. No es 8. No es 8. El Sería 4, profesor, ¿no? 10 es 4. Porque 8 dividido 8 no hay problema. Pero 12 dividido 8 no es divisible. Entonces, el mayor número que le divide a los dos es 4, como dijo el compañero, porque al dividir me da 2 y al dividir me da 3. 8 dividido 4 es 2, 12 dividido 4 es 3. Entonces, eso para que ustedes interpreten bien qué es lo que es el máximo común divisor. Es el mayor número que le divide a las cantidades dadas. Coincide que en estos ejemplos son los menores, pero les di un ejemplo concreto de que no vayan a elegir ahora 8 porque 12 no es divisible por 8. Muy bien, ese es el factor común monomio. Tenemos ahora el factor común polinomio. Por observación se extrae el factor común entre las cantidades dadas y luego se procede a dividir la expresión por el factor común. La diferencia con el anterior es que el otro tenía expresiones que son monomios y ahora tiene expresiones que son polinomios. Esa es la única diferencia. Y tenemos el factor común entre las cantidades dadas es A más B, porque es la cantidad que se repite en ambos términos de la expresión. Entonces escribimos A más B y empezamos a dividir. X por A más B dividido A más B me da X, más M por A más B dividido A más B me da M. Ya no tengo factor común. Siguiente, otra expresión algebraica, donde tenemos dos términos. El factor común es A menos 1 porque es la cantidad o la expresión que se repite en ambos términos. Empezamos a dividir y me queda 2x menos y. Ya no tengo factor común en el resultado. Tercer ejemplo, son las diferentes dificultades que se pueden presentar. Aquí por observación vemos que lo único que le falta es el paréntesis. Entonces le agregamos el paréntesis a esta expresión. Ahí está en rojo el paréntesis. Y ya
se presenta como un ejercicio de los dos ejemplos anteriores. El factor común x más 2, anteriormente no tenía paréntesis, le agregamos acá en rojo y procedemos a dividir. M por x más 2 dividido x más 2 me da m. X más 2 dividido x más 2 me da 1. Muy bien, el último ejemplo. Aquí vemos que las cantidades son iguales. Tengo x, 1 y 1, pero los signos son diferentes. La primera x tiene positivo, la segunda tiene negativo, la segunda cantidad que es 1 tiene positivo, la segunda cantidad 1 tiene negativo. Entonces, multiplicamos la segunda expresión por la cantidad menos 1 para igualar las cantidades. Ahí tenemos menos 1 por menos x me da más x y menos 1 por menos 1 me da más 1. El factor común es x más 1. Al dividir esta cantidad, acá tengo al multiplicar por menos 1 por menos x me da x. Al multiplicar menos 1 por menos 1 me da más 1. Factor común x más 1, x más 1. Al dividir me queda esta expresión. Entonces, los dos primeros no hay problema. En el segundo, otra dificultad que lo único que tenemos que agregarle es el paréntesis. Y en el cuarto ejemplo, si las cantidades son iguales y los signos son contrarios, multiplicamos por la cantidad menos 1 e igualamos las cantidades. Ya son las cantidades, ya son iguales. Ya tenemos x más 1 en los dos términos. El tercer caso es el factor común. Continuamos con factor común. Primero vimos factor común monomio, luego vimos factor común polinomios, ahora factor común por agrupación de términos. Para poder efectuar un factor común por agrupación de términos, siempre tenemos que observar primeramente si es factor común monomio. Si no es, observamos si es factor común polinomio. Si no vemos, es el siguiente caso que es factor común por agrupación de términos. Tiene que tener como mínimo 4 términos para poder agrupar, pero siempre en cifra par, 4, 6, 8, 10 términos para poder agrupar. No puede ser impar. Entonces, tenemos los ejemplos. Tenemos una expresión algebraica donde generalmente se puede agrupar de dos formas. En este caso, como son todos partes literales, podemos agrupar de acuerdo a la letra A y de acuerdo a la letra B. Si agrupamos de acuerdo a la letra A y de acuerdo a la letra B, vamos a tener AX más AI, agrupé los que tienen la letra A. Y en el otro factor o en el otro paréntesis, agrupé BX más BI, los que tienen la letra B. Y veo que tiene factor común en ambos paréntesis. En el primer paréntesis, el factor común es A. Entonces, hago como factor común. Me queda X más Y. Y en el segundo factor es B. Hago como factor común monomio, me queda X más Y. Y tengo factor común polinomios, que era el segundo caso. Acá, en factor común por agrupación de términos, primeramente efectuamos como factor común, aquí en el primer paso, y en el segundo caso como factor común polinomios. ¿Cuál es el factor común polinomios? X más Y. Entonces, procedemos a dividir, me da A más B. Y aquí termina el ejercicio, ¿no? Y termina el ejercicio. Pero puedo agrupar de otra forma. Puedo agrupar de acuerdo a la letra X y de acuerdo a la letra Y. Ustedes eligen, pero uno de ellos nomás tienen que hacer. No hace falta que hagan las dos formas. Pueden agrupar de acuerdo a los múltiplos, pueden agrupar de acuerdo a las letras. Yo agrupé primeramente de acuerdo a la letra A y de acuerdo a la letra B. Ahora voy a mostrarles que puedo agrupar de acuerdo a la letra X y de acuerdo a la letra Y. Agrupé acá. AX más BX, lo que tienen letra X. Y AI más BI, lo que tienen letra Y. El primer caso es factor común. El factor común es X. Y en el segundo
factor es y. Entonces procedo a factorizar como factor común. En el primer factor es x, me queda a más b. En el segundo factor es y, me queda a más b. Y tengo factor común polinomio. El factor común polinomio es a más b. Efectúo y me queda a más b por x más y. Como los resultados del factor común por agrupación de términos es un producto. Hay una regla en matemática que dice que el orden de los factores no altera el valor del producto. No importa si es un producto, en qué orden está, es el mismo resultado. Un ejemplo numérico, si yo tengo un resultado 2 por 3, es lo mismo que 3 por 2, porque 2 por 3 me da 6 y 3 por 2 me da 6. Cuando tenemos factores que son los elementos de un producto, de una multiplicación, no importa el orden. El orden de los factores no altera el valor del producto. Si ustedes se fijan, el primer resultado x más y por a más b, el segundo resultado a más b por x más y. Los dos tienen el mismo resultado, porque el orden de los factores no altera el valor del producto. No importa en qué orden está. Si ustedes agrupan de acuerdo a la letra A y de acuerdo a la letra B, o agrupan de acuerdo a la letra X y de acuerdo a la letra Y, y le sale uno de esos dos resultados, es válido. Está bien. Diferencia de cuadrados perfectos, siempre tienen que observar ustedes si es factor común, si es factor común polinomio, si es factor común por agrupación de términos, y si no es otro caso ya. En este caso, diferencia de cuadrados perfectos, cuya característica es que tienen que tener solamente dos términos y tienen que ser unas rectas. Y ambos términos tienen que tener raíces cuadradas exactas. Ejemplos. Hallo la raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de a cuadrado en la parte literal se divide por 2 el exponente. Es la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. 1 más a por 1 menos a. Pero por lo que recién dijimos, como el resultado es un producto y el orden de los factores no altera el valor del producto, igual si primeramente ponen es la diferencia de las raíces cuadradas por la suma de las raíces cuadradas. No importa eso. Acá vamos a hacer el otro ejemplo. Raíz cuadrada de 16 es 4, de x cuadrado se divide por 2 del exponente, de 25 es 5, de y a la cuarta se divide por 2 del exponente y cuadrado. Es la diferencia de las raíces cuadradas por la suma de las raíces cuadradas. No importa que primero ponga la suma y luego la resta, o primero la resta y luego la suma. No importa eso. Cuando tenemos cantidades fraccionarias, lo hacemos por separado del numerador y luego el denominador. Raíz cuadrada a cuadrado es a, de 4 es 2, de b a la cuarta se divide por 2 el exponente es b cuadrado, de 9 es 3. La suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. Cuando tenemos exponentes literales, se divide por 2 el exponente igualmente. 2n dividido 2 me da n, 4m dividido 2 me da 2m. Raíz cuadrada de a elevado a la 2n es a la n, de 9 es 3, de b elevado a la 4m es b elevado a la 2m. La suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. Otro caso, trinomio cuadrado perfecto. Vimos primeramente 3 casos de factor común, después vimos diferencia de cuadrados perfectos, ahora trinomio cuadrado perfecto. Trinomio 3 términos, si está ordenado en forma creciente o decreciente, el primero y el último término tienen que tener raíces cuadradas exactas. Se usa el signo del segundo término si está ordenado. En este caso va a ser la suma de las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de m cuadrado de m de 1 es 1 y se eleva al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 es 2, de x cuadrado es x, de 25 es 5, de y cuadrado es y. Se usa el signo negativo porque el segundo término tiene signo negativo y se eleva al cuadrado. No se olviden eso. Raíz cuadrada de 1 es 1, de 64 es 8, de a cuadrado es a, de x a la cuarta es x cuadrado. La diferencia de las raíces cuadradas elevado al cuadrado porque el segundo término tiene signo negativo. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, de b cuadrado es b, de 4 es 2. Se suma porque el segundo término tiene signo positivo y el resultado es la suma de las raíces
cuadradas elevado al cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto. Otro caso, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. La característica es que el primer término no tiene coeficiente, no tiene parte numeral. Ahí tenemos, formamos dos factores. La raíz cuadrada del primer término de x cuadrado, utilizamos ambos factores. Y el signo del segundo término en el primer factor. Acá tengo de 5, su signo es más, ubico en el primer factor. Y luego multiplico los signos. Más por más, me da más. Luego busco dos números que multiplicados en 6 y sumado algebraicamente 5. Es 5 y 3. Más por más, 3 por 2, 6. Más 5 más 2 me da, más 3 más 2 me da más 5. Y así voy haciendo, ¿no? Todos los demás ejemplos. El signo del segundo en el primer factor y el producto de los signos en el segundo factor. Busco dos números que multiplicado me den 15 y sumado algebraicamente menos 2. Para hallar, si es que tienen dificultad para buscar los números que se hace por tanteo, es la otra forma de descomponer el tercer término en sus factores primos. 6 al descomponer me da 2 por 3 y acá están los números, 2 por 3. 15 es 3 por 5, acá están los números, 3 y 5. 14 es 2 por 7 y acá están los números. Siempre el mayor primero. Estamos retroalimentando. Esto ustedes ya dieron en el colegio, en varios grados y nuevamente en matemática, en la introducción seguramente. Muy bien. Pasamos a trinomio de la forma x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que ahora tiene coeficiente. ¿Y cuál es la diferencia con trinomio cuadrado perfecto? Que el último término no tiene raíz cuadrada. Ax cuadrado más bx más c. No es, si tenía c cuadrado, podría haber sido trinomio cuadrado perfecto. Acá se expresa elevado al cuadrado el primer término. 2x expreso elevado al cuadrado. Hallo la raíz cuadrada del primer término y expreso multiplicar por 11, la raíz cuadrada del primer término de 2x, multiplico por el primero, 5 por 2, 10, y divido por el primero 2. Todo depende del primer coeficiente. Expreso elevado al cuadrado 2, expreso multiplicar por 2, multiplico por 2, 5 por 2, 10, y divido por 2. A partir de ahí, como el caso anterior, formo dos factores, la raíz cuadrada del primero en ambos factores, el signo del segundo, el producto de los signos más por más, y busco dos números que multiplicado me den 10 y sumado 11, 10 y 1. Siempre que estemos efectuando bien en uno de los factores o en los dos factores voy a tener factor común. En el primer factor el factor común es 2, en el segundo no tengo ningún caso de factorización, de tal forma de que siempre voy a eliminar otra vez el factor común con el denominador. Va a desaparecer otra vez el denominador, sea la cantidad que sea. Y lo que sobra es el resultado. El segundo ejemplo tenemos, se expresa elevado al cuadrado 3, se expresa multiplicar por 3, se multiplica 6 por 3, 18 y se divide por 3. Formamos dos factores, buscamos los números que multiplicamos en 18 y sumado más 7, algebraicamente, dividido 3. Vemos si se puede factorizar los dos factores. En el primer factor, factor común 3. En el segundo no es ningún caso de factorización. Siempre que estemos efectuando bien, vamos a eliminar el denominador. Y lo que sobra es el resultado. Lo que sobra es el resultado. Muy bien. Tenemos cuatrinomio cubo perfecto, cuatrinomio cuatro términos, cubo perfecto si está ordenado en forma ascendente o descendente. Los extremos, el primero y el último término, tienen que tener raíces cúbicas exactas. Para que sea cuatrinomio cubo perfecto, hallé la raíz cúbica de 1 de 64, 4, de a al cubo se divide por 3. El exponente es a, se suma si todos los signos son positivos y se eleva al cubo. Si los signos son intercalados, se restan y se eleva al cubo otra vez. Eso no hay ningún problema. La característica es que todos los signos sean positivos o intercalados. Nunca, por ejemplo, más, menos, o todo negativo, o menos y luego más. Estas son las características. Todo positivo intercalado. Nunca todo negativo o dos signos consecutivos iguales. Más, y luego menos, luego más.
Suma o diferencia de cubos perfectos. La suma, primer factor es igual a la suma de las raíces cúbicas. La raíz cúbica de x cubo es x, de 1 es 1, se suma, y el segundo el cuadrado del primero más el producto de las dos raíces, x por una x más el cuadrado del segundo. No vayan a confundir el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, x más 1 más x cuadrado más x, acá es menos, acá me equivoqué, puse más. Acá, claro, ya ahí donde está el resaltador. Menos tiene que ser. La diferencia es la misma regla, solamente que en el segundo factor cambia. La raíz cúbica de a cubo es a, de 8 es 2. En el segundo factor todo es positivo. Cuando es suma, va intercalado los signos. Y cuando es resta, en el segundo factor todo positivo. El cuadrado de la primera raíz, el producto de las dos raíces, el cuadrado de la segunda raíz. A menos 2, a cuadrado más 2a más 4. Bueno, esto es lo que vamos a ver para retroalimentar los casos de factorización. Tenemos el foro donde ustedes tienen que entrar a registrarse, ponen sus nombres y la carrera que están estudiando, y luego tienen la prueba diagnóstica que tienen que entregar así siempre como una tarea normal hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. ¿Alguna consulta, jóvenes? Profe, hace rato yo vi ese el tema de la tarea y parecía que faltaban 7 horas, no sé, para que termine. Voy a verificar, no hay problemas. Voy a mirar ahora mismo un ratito. Profe, ¿y en qué parte se encuentra la tarea? Conocimientos previos. Dale, dale, gracias. Conocimientos previos. Bueno, entonces yo voy a verificar ese de la hora que faltaba 6 horas. Gracias. Me avisan así. Cuando me escriben cualquier cosa por el mensajero de la plataforma. Profe, Sí, nadie. profe, aparece como 7 días. Y eso me Está dijo. bien. Aparece. Como 7 días. Como 7 días aparece dentro de 7 días. Entonces miró mal nomás el compañero. Sí, seguramente. Gracias, Nidia. Pero Dale. me gusta que me estén ayudando porque de repente también me puedo equivocar o me escriben por el, ¿cómo se llama? Mensajero ahí de la plataforma nomás. Normalmente ahora ya empiezo otra vez a revisar todos los días. A lo mejor no le respondo enseguida, porque tengo también otras ocupaciones, pero normalmente trato de responder en el día. Le agradezco mucho, Profe, jóvenes, y fuerza para terminar ya. Nos vamos con todo. profe, Sí, profe, una consulta. sí, Marco. El tema de la asistencia es mediante el foro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta hoy. Viste que es todo cambiante, pero hasta hoy es Sí, por sí. el foro. Dale, dale. Genial, gracias. Correcto. Profe, la presencia de hoy sería con el tema Del foro. de poner nuestro nombre y el curso La en el que carrera, estamos. exactamente, en el foro. Respondan eso y ahí se registran. ¿Eh? Normalmente en la época de pandemia, desde que empezó este tema de la transmisión virtual, la orientación que nosotros recibimos es a través del foro, ¿verdad? Ahora, yo sé que algunos compañeros hicieron otra cosa, pero yo normalmente trato de cumplir las orientaciones, ¿verdad? Cuando me dicen ahora que cambie, sea otra cosa, voy a cambiar, pero hasta ahora es por el foro, ¿eh? Correcto. Gracias por Dale. todo. Continuamos la próxima clase. Yo voy a alzar la grabación del Zoom en breve, en breve. Chao, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Hasta luego. Profe, Gracias, gracias. profe. Dale, profe, Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes.